algún problema o dificultad a la que estás enfrentando últimamente? ¿Hay alguna situación, hay alguna situación difícil en tu vida que piensas que nada ni nadie la podrá resolver? ¿Te sientes a veces frustrado? ¿Sientes a veces que no hay solución para esa necesidad? Tal vez una enfermedad, tal vez problema económico, tal vez falta de trabajo, tal vez oportunidad de prepararte mejor y de ir a la universidad, tal vez una tarjeta de migración que pareciera que no llega nunca. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa dificultad que has estado enfrentando y por la que tú crees que no has podido y que tal vez no vas a encontrar ninguna solución? Vamos a seguir estudiando estos mensajes. Son 4 mensajes de esta serie que se llama al rescate con lo que sea necesario. El mensaje de esta mañana se titula aceite fresco. Aceite fresco. Recordemos la semana pasada. La semana pasada en el primer mensaje vimos algunas cosas. Entre ellas nosotros comenzamos nuestra serie, ¿verdad?, mirando el llamado de Elías a Eliseo para que Eliseo les sustituyera cuando él fuere llevado en un carro de fuego de la presencia de Eliseo a la presencia de Dios sin conocer muerte. Vimos también acerca de que Eliseo recibió doble porción del espíritu de Elías. Eliseo recibió doble porción del espíritu de Elías. Vimos también eso. Y entonces vamos a ver que al recibir Eliseo doble porción del espíritu de Elías, Dios nos está llamando a ustedes y a mí para hacer lo que sea necesario para alcanzar a los pecadores. Anoche pasamos una película. Se llama en español Enfrentando tus gigantes, enfrentando tus problemas, enfrentando tus dificultades. Hubo en grupo, comimos chivo, hot dogs y otras cosas más, pero lo más grande de todo fueron esas 5 almas, 5 que vinieron a Jesús. Y digo 5 porque la primera de todas esas 5 que levantó la mano fue la hermana de Anita. Nada más que a la hora que los invité a pasar para orar, solo pasó su esposo y 3 personas más. 5 personas recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Proyectar una película es necesaria? Si la proyección de ella nos lleva a alcanzar almas, es necesaria. Amén. Amén. Y es bendición. Amén, amén. Eliseo, nos dice la Biblia que hizo el doble de los milagros que Elías hizo. Recuerden que la semana pasada vimos a Eliseo haciendo el mismo milagro que Elías hizo. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? El de la viuda. No. ¿Qué hizo Elías para ir al lugar donde iba a ser traspuesto? El río Jordán. ¿Qué hizo Eliseo de regreso? Abrió el Jordán. Hizo exactamente lo mismo para demostrar que el Espíritu de Jehová, como había estado con Elías, ahora también estaba con él. Y no solamente una porción, sino como él pidió, doble porción. Le fue dado lo que pidió. ¿Cuál es la medida de tu fe? Ahora yo preguntaría a Sheila, ¿cuál es la medida de tu fe? ¿Ir a la universidad? ¿Ir al colegio? ¿O alcanzar, terminar, graduarte, titularte y usar para Dios y para tu beneficio económico lo que vayas a estudiar? La película de ayer decía, ¿cuál es su meta? ¿Ganar? Eso no es importante. Y si los que vieron la película se quedaban viendo los ojos de los asistentes del coach, como que se extrañaban. ¿Cómo que no era importante ganar? No, digo yo. Perder, eso tampoco es importante.
Levantar la copa, eso tampoco es importante. Lo importante es alabar a Dios con lo que haces. Glorificar el nombre de Dios con todo aquello que tú hagas, buscando que Dios sea glorificado, buscando que Dios sea exaltado, buscando servirle a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. El pasaje de hoy es solamente del segundo libro de Reyes, 4 del 1 al 7. El pasaje de hoy habla de una viuda de los profetas. Era un profeta servidor de Eliseo. Este profeta había muerto. Este profeta había dejado endrogada a su familia. Como era costumbre en aquel tiempo, el acreedor estaba ansioso de que se le pagara, y como no se le pagaba, iba a tomar a los 2 hijos de aquella mujer a su servicio. Ahora, hay un pasaje interesante en la Biblia hablando acerca de esta situación de tomar a las personas o a los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, Levíticos 25, 39 y 40 dice acerca de que si tú tomas a alguien para que trabaje, para liquidar la deuda que tenía contigo, dice, no lo tomarás como siervo, ni como esclavo. Lo tomarás como un trabajador o como un extranjero que llegó a tu casa. Y a los 7 días, más bien a los 6 años, perdón, de haberte servido, en el año del jubileo, le dejarás libre. Haya terminado o no de liquidar su deuda. Quedará libre y quedará totalmente exento de cualquier paga. Hay otro pasaje que aumenta un poquito más todavía. Podemos ir allá, ¿verdad?, a Deuteronomio 15, 12 al 18. Le dice, si un hombre se vendiere a ti por causa de su deuda, lo tomarás, te servirá 6 años, y el año del jubileo será absuelto, sin deuda ni nada. Pero, y este es el que me gusta más, pero le compartirás algo de lo que tú ganaste durante el tiempo que él te estuvo sirviendo. No lo dejarás ir pobre, le darás algo de tu ganado, tal vez dinero, para que pueda iniciar una nueva vida ya estando libre. Pero si el hombre, porque tú lo trataste bien, tuviste muy buen trato para con él, y él te dijere, yo no quiero ser libre, quiero estar contigo para siempre, entonces harás un agujero en su oreja y le pondrás un aretito a ese varón en señal de que eres su dueño para siempre. Cuidado, niños, con ponerse aretes en la oreja. Son esclavos del príncipe de este mundo, llamado Satanás. Todo esto había, no es que Dios estuviera con la esclavitud, no es que Dios estuviera de acuerdo con la esclavitud, pero con tal de suavizar y hacer que la esclavitud fuera benéfica, puso todas estas leyes para beneficiar a los que tuvieran la necesidad de venderse como esclavos para cubrir sus deudas. Ahora, veamos qué pasó con esta viuda. Cuando Eliseo llegó, aquella viuda se acercó al profeta y le dijo, Señor, necesito tu ayuda. ¿Sabes? Mi esposo, un profeta que te servía, y esta frase me encanta, temeroso de Dios, ha muerto, y nosotros hemos quedado con las deudas.
El profeta le dijo, ¿qué quieres que haga? Que nos ayudes. Posiblemente como profeta puedes hablar con el acreedor y decirle que nos condone la deuda, que nos perdone la deuda. Le dice el profeta, ¿qué tienes en casa? Señor, lo único que tengo es un jarro, como usted me entienda, de aceite. Es aceite de olivo, pero el aceite de olivo en aquel entonces era sumamente importante. Podía usarse como medicina, se lo untaban en el cuerpo, las mujeres lo usaban en la cara para mantener su cutis suave y sin arrugas. A ver cuál de las mujeres hoy le encanta agarrar y antes de irse a la cama llenarse la cara de aceite de oliva. No creo, ¿verdad? Con tantas cremas que hay hoy. Servía para cocinar. Yo prefiero el aceite de oliva sobre todos los aceites, yo cocino. Nada más que cuando mi esposa, linda y preciosa para darme de comer sabroso, me cocina con mantequita. Y yo no le digo nada, ¿verdad? Para aprovecharme. No, pero cuando yo cocino es puro aceite de olivo. Sirve para cocinar y sirve para alumbrarse. No había otro tipo de líquido para prender las lámparas, sino el aceite de olivo. Así que pueden darse cuenta que era un producto muy precioso, muy valioso y muy apreciado. Le dijo Eliseo a la viuda, ¿sabes qué? Mira, vas a hacer esto. Dime, Señor, lo que tú me digas yo hago. Vas y te encierras en tu casa. Vean, hermanos, que a Dios le agrada trabajar con nosotros a solas. ¿Ve por qué es importante pasar tiempo a solas con Dios? Porque a Él le encanta ser personal. Y la única manera de tratarnos de manera personal es cuando estamos en lío. ¿Me explico? ¿Me entienden? Amén. A solas. Te encierras en tu casa. Una vez encerrada en tu casa, no quiero que nadie vea lo que Dios va a hacer contigo, le dice. Aunque no se lo diga en palabras. Una vez que te encierres en tu casa, vas a agarrar ese tarro de aceite, esa jarra de aceite que solo tienes. Inmediatamente envía a tus hijos a pedir vasijas. Y esta otra palabra me encanta, o frase, no pocas. En otras palabras, todas las que encuentres. Todas las que encuentres. Así que aquella mujer empezó a mandar a los hijos a pedir cacerolas prestadas. Yo no sé qué pensarían los vecinos, ¿verdad?, del pueblo. Yo no sé qué se imaginarían viendo a los hijos de esta mujer pidiendo cacerolas vacías. Pero pues si no tienen que comer, ¿qué va a cocinar en las cacerolas? Va a tener que vender a sus hijos como esclavos porque no tiene dinero. Está loca esta mujer. Bueno, vamos a seguirle la locura. Así que a los locos hay que seguirle la locura, ¿verdad? Vamos a seguirle la locura. Vamos a apretarle las cacerolas. Y me imagino a estos chamacos, hermanos, recorriendo todo el pueblo, casa por casa, trayendo una y otra cacerola, y aquella mujer vaciando el jarro en aquellas cacerolas, y otra cacerola, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que no había cacerolas en el pueblo. Cuando aquella mujer vio todo aquello, le decía a los hijos, ¡más, más, más! ¡Mamá, ya no hay más! Dice que una vez que se acabaron las cacerolas, no es que la mujer haya tenido poca fe, no. La mujer quería más cacerolas. Lo que pasaba es que ya no había ni una sola cacerola en todo el pueblo. Y una vez que terminó el aceite,
que terminado de llenar las cacerolas, dice la Biblia que se paró el aceite. Dios nos da de acuerdo a la medida de nuestra fe. ¿Cuál es la medida de tu fe? La medida de tu fe es quedarte 10 años con el permiso de la acción diferida. La medida de la fe de los que no tenemos residencia, aunque yo sea ciudadano, pero yo me uno a ustedes. De los que no tenemos residencia, la medida de nuestra fe es ser indocumentados todo el tiempo aquí en Estados Unidos. ¿O la medida de nuestra fe es llegar a ser ciudadanos de este país? Presidente. ¿La medida de tu fe es llegar a ser ciudadano de este país? ¿O simplemente conformarte con la acción diferida? ¿Simplemente conformarte con ser indocumentado? ¿Tienes un trabajo? ¿Ganas poco? ¿Es difícil? La medida de tu fe es quedarte toda tu vida en ese trabajo. La medida de tu fe es conformista. Decir, bueno, al menos tengo esto. Hay otros que ni esto tienen. Pues está bueno. Pues también quedo. La medida de tu fe. Eres junior o eres senior. Es terminar tu high school y que hay que de todo. O la medida de tu fe es continuar. La medida de tu fe es llegar más allá. No está Dianita aquí ahorita, pero si no yo le preguntaría a Dianita. La medida de tu fe es llegar a tocar en la banda del distrito escolar. O la medida de tu fe es tocar en la banda del estado y irte a pasar 3-4 días a Savannah. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde podemos pensar en que Dios puede darnos más allá todavía de lo grande que sea nuestra fe? Amén. Amén. ¿Hasta dónde creemos que por grande que sea nuestra fe, Dios nos puede dar aún mucho más allá de lo grandiosa que sea nuestra fe? ¿Hasta dónde podemos pensar que una enfermedad cuyo pronóstico es terrible? Porque es horrible cuando usted se siente y el doctor le dice tienes cáncer. Así nomás se lo deja ahí. Aunque usted sea cristiano, le digo una cosa, se simbra. Y más todavía cuando se lo dicen sin siquiera tener un diagnóstico de algún tipo de examen. Es duro. Es difícil. Pero cuando usted tiene fe, usted se relaja, usted se tranquiliza, va a consultar a otro médico y Dios a través de ese otro médico le da una buena noticia. Nadie puede decidir si es cáncer mientras no se entregue el resultado de la biopsia. Que dice, quiere decir que la biopsia va a estar bien. Quiere decir que la biopsia está bien y que cuando el doctor reciba el resultado de la biopsia va a decir, perdón, me equivoqué. ¿Cuán grande es tu fe? Vea esto que dice Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos de paz y no de guerras, para darles lo que yo les quiera dar. Suena bonito así, ¿verdad que sí? Oiga, lo que Dios me quiera dar, pues Dios siempre da lo mejor. Pero no es lo que dice. No es lo que dice, aunque suene bonito. Lo
lo que dice es: yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz y no de guerra, para darte lo que tú esperas. Para darte lo que tú esperas. ¿Qué esperas cuando oras? ¿Qué esperas cuando manifiestas tu fe? ¿Qué esperas cuando doblas tu rodilla y oras? ¿Qué esperas? Pregúntate. Haces como algunos de los jugadores del equipo, especialmente el pateador. Era muy buen futbolista, pero no sabía patear para el equipo de fútbol americano. Le encantaba el soccer, pero no había equipo de soccer ahí. Siempre que iba a patear la pelota decía: no la voy a hacer. Antes de patear, no la hacía. Ya les he platicado que cuando fui entrenador de soccer y de básquetbol en la preparatoria Valle Baptist Academy en Harley, Texas, siempre preguntaba a mis jugadores: ¿quién va a ganar hoy? Y si no, me decían: we are, nosotros. No íbamos al juego, perdíamos por default. Prefería yo perder por default que ir ya con jugadores derrotados. ¿Qué piensas cuando oras? ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensas en un changuecito verde? Te dirá: ¿qué es eso de changuito verde? Changuecito verde. Ya le platiqué hace mucho tiempo la historia del hermano Carter, el director del Seminario Teológico Bautista Mexicano en Lomas Verdes, Estado de México, donde Dios me preparó para servirle. Él platicó acerca de lo que es la fe y los estorbos de la fe. Los estorbos de la fe. Dice que había un hombre americano que había ido por allá, por India, quién sabe por dónde, y que de repente vio a un hombre que hacía oro. Tenía un aparatito, le echaba tierra, después le echaba agua, después lo tapaba y con una varita lo golpeaba y decía unas palabras mágicas, abracadabra, o las palabras que fueran, no me acuerdo, y salía oro. Y uno de esos americanos aprovechados, que siempre están buscando dónde pueden hacer negocio para ganar dinero, se le acercó al hombre y le dice: ¿en cuánto me vendes tu aparato de hacer oro? Oiga, señor, pero esto es muy costoso. Y bueno, dijo: mire, deme $500. Aquel hombre feliz sacó los $500, le pagó, se llevó la jarra, se llevó la vasija donde echaba la tierra y el agua, se llevó el paño con que tapaba, se llevó la varita, y cuando ya iba llegando al hotel, el hombre astuto le dijo: oiga, nada más que cuando usted esté diciendo las palabras mágicas, no vaya a pensar en un changuito verde, porque se desbarata todo. ¿Alguien ha visto un chango verde? ¿Verdad que no? ¿Saben quién va a pensar usted más? En lo que nunca ha visto. Por eso le digo: en un changuito verde. Recuerdo que el director del seminario decía: changuecito, ¿verdad? Changuecito verde. Pues aquel hombre llegó feliz a su cuarto, un balde de tierra inmenso y otro balde grande de agua. Preparó todo estaba idéntico como lo tenía aquel hombre. Echó la tierra, echó el agua, puso el paño, tomó la varita, empezó a decir las palabras mágicas, ya que no sabe. Pensó en el changuito verde. ¿Cuál es tu changuito verde? Cuando oras. ¿Cuál es tu changuito verde cuando oras? Tal vez usted está orando: Padre, yo te ruego por la salud, la sanidad de mi hermana. Señor, le declararon cáncer. Bueno, es difícil, Señor, pero si puedes, hazlo. Está changuito verde. Señor, te ruego porque mi esposo se quedó sin trabajo, y yo te ruego, Señor, que tú le des el trabajo. Y ábrete los ojos y ve ahí el esposo sentado. Ya sabía yo que no le iba a dar. Hasta changuito verde. ¿Cuál es tu changuito verde cuando oras? El changuito verde se llama incredulidad cuando estás orando. Incredulidad cuando estás orando. La primera cosa cuando estás orando es que
No esperes que Dios te haga el milagro como tú crees que debe hacerlo. Es el peor error cuando oras. Hermanos, por 6 años, mi familia me llamaba de Veracruz. Chuchito, ¿cuándo vienes? Te queremos ver. Cuando tenga mi riñón, voy a ir a Veracruz. Cuando tenga mi riñón, voy a ir a Veracruz. Mi hermano, me dijeron un día, me llamaron del Emory Hospital, en Atlanta. Por los problemas de tus piernas, te hemos quitado de la lista de trasplante. ¿Qué hice? Me puse a llorar. Cuando me volvieron a llamar mi familia, Chuchito, ¿cuándo vienes? Cuando me ponga mi riñón, voy a ir. Supuestamente ya me habían quitado de la lista de trasplante, hermano. Quiero que sepan eso. Pero a pesar de eso, nunca dudé que yo tenía mi riñón. Siempre estuve diciendo, cuando tenga mi riñón, a pesar de que me habían dicho que me habían sacado de la lista de las personas para recibir un trasplante de riñón. Septiembre 2011, 21 de septiembre, miércoles, a las 5 de la mañana, suena mi teléfono. Señor Sánchez, tenemos un riñón para usted. Me dijeron esto. Este riñón es de una persona adulta. No podemos creer que el riñón vaya a durar más de 5 años, porque es de una persona adulta ya. ¿Quiere que se lo pongamos o no? Para ponérselo a otro que acepte. Le digo, ¿cómo no lo voy a querer? Ese es el riñón que Dios me está dando. ¿Cuánto va a durar? Los años que Dios quiera. Y así se los dije. Ese es el riñón que Dios tenía para mí. Amén. ¿Cuánto hace para llegar aquí? Pues, como está el tráfico ahorita, entre hora y media o un poco más. Lo esperamos a las 8 de la mañana aquí. Desde que llegué hasta cerca de, no me acuerdo qué hora de la noche, yo creo que ya eran como las 8 o 9, me metieron al quirófano. Me habían hecho todos mis exámenes. Todos estaban 100% correctos para que me hicieran el trasplante. Cuando terminó la operación, la cirugía, el doctor feliz, todo había salido perfecto, no hubo problema. De repente, para demostrarles Dios a ellos, a mí no me lo tenía que demostrar, que Él había sido el que me lo había dado, mi presión bajó a 0. Muerto. Era un poquito de vida que quedaba en mí. Pero yo sabía que era Dios el que me estaba dando la oportunidad de tener una vida diferente. En mi inconsciente luché, y los médicos conmigo. Tenía una enfermera y un enfermero 24 horas al día, perdón. El cirujano le dijo a mi esposa, lo que yo hice salió perfecto. Esto yo ya no sé qué es, así que yo lo remito al cardiólogo. De aquí en adelante la responsabilidad es del cardiólogo, ya no es mía. La responsabilidad seguía siendo de Dios. Y aquí estoy. Amén. Estoy por cumplir 3 años con mi riñón el próximo martes 21. Amén. Amén.
decían que yo ya no estaba en la lista. ¿Qué sientes cuando te dicen no vas a poder hacer esto? ¿Qué sientes cuando te dicen no vas a poder obtener aquello? ¿Desmayas? ¿Dejas de confesarlo? En la clínica de diálisis me decían, pero dicen que ya te quitaron de la lista y tú sigues diciendo que vas a tener tu riñón. Claro. No son ellos, es Dios el que me lo va a dar. Es Dios el que me lo va a dar, no son ellos. Yo nunca dejé de decir que yo tenía un riñón que Dios me había dado. Amén. No que me iba a dar, que Dios me había dado. Amén. Amén. ¿Cuál es la medida de tu fe? ¿Cuál fue la medida de la fe de esta viuda? ¿Qué podríamos decir de esta viuda? De esta mujer. Bueno, ¿cuál sería la interpretación natural? ¿Cómo ayudó Eliseo a esta viuda? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes en tu casa? Ahora, te preguntaré, joven, señorita, ¿qué tienes tú para ir a la universidad? ¿Nada? ¿Ni siquiera dinero? ¿Qué tienes tú? Le dijo Eliseo a aquella viuda. Y le dijo, Señor, nada. Mira, lo único que tengo es este tarro de aceite. ¿Y de qué sirve un tarro de aceite? Dios va a usar, cuando tú tienes fe, lo que tú tienes. No tienes nada, pues ese nada Dios lo usa. Amén. Amén. ¿Tienes poco? Ese poco Dios lo usa. Amén. ¿Tienes mucho? Ese mucho Dios lo usa. ¿Qué tienes? Le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo Eliseo a aquella mujer. Porque Dios quiere bendecirte con lo que tú tienes. Posiblemente lo único que tienes es que eres inteligente. Dios te va a bendecir dentro de tu inteligencia, dándote más allá de lo que tú puedes pensar que puedes obtener. ¿Qué tienes? Le dijo Eliseo. Señor, una vasija de aceite. Solamente tengo. Era ese tarro de aceite. No tenía más. Sinceramente, hermanos, Eliseo no podía ayudar a aquella viuda. Seamos sinceros. Eliseo no podía ayudar a aquella viuda. Pero ¿saben una cosa? Dios sí podía. Amén. Y Dios puede. Amén. Y Dios sigue pudiendo. Amén. Pudiendo. Y Dios sigue haciendo milagros. Amén. El que crea que los milagros ya se acabaron, está equivocado. Los milagros siguen hoy exactamente como ayer. Lo que falta es la fe de ayer, hoy. Amén. Esa es la diferencia. No que Dios haya dejado de hacer milagros, sino lo que falta es que la fe de ayer, de aquellos hombres de fe, de aquellas mujeres de fe, esté en la actualidad en nosotros. ¿Entienden? ¿Qué tienes? Con lo que tienes, Dios te ayuda. Ahora, ¿qué dijo la viuda? Que su esposo era temeroso de Jehová. Aquellos que temen a Jehová, aquellos que le buscan, aquellos que están en una relación constante con Él, Dios los bendice. Amén. Cuando tú buscas a Dios por sobre todas las cosas, cuando tú pones en primer lugar la verdad de Dios, tú vas a tener victoria. Porque es Dios el que te va a dar la victoria. Amén. No los hombres, sino Dios. Tienes que ser valiente. Tienes que aprender a esperar siempre de Dios lo mejor.
esa es una interpretación natural. ¿Cuál sería la interpretación espiritual? Bueno, muchos pasajes de la Escritura tienen interpretaciones naturales, ¿verdad? Como también interpretaciones espirituales, como este podemos hacer. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés levantó la serpiente en aquel poste, ¿qué era lo que Moisés estaba diciendo espiritualmente hablando con este poste y la serpiente colgada del poste? Estaba hablando de Jesús, de su muerte en la cruz. ¿Ven? Esa es una interpretación espiritual. Estaba hablando de que Jesús un día iba a ser colgado por nosotros, por nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual que podemos aprender de esta historia ustedes y yo? ¿Cuál es esa lección espiritual que nosotros podemos aprender? Por ejemplo, el aceite en la Biblia casi siempre, si no es por decir que siempre, simboliza la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Samuel ungió a David con aceite de en medio de sus hermanos y en aquella hora el Espíritu Santo estuvo con David? El Espíritu de Jehová estuvo con David. Eliseo dijo a la viuda: ve a tus vecinas, recoge todas las cosas que puedas tener para llenar. Mi amado hermano, es importante no tan solo creer en Dios, como les decía yo anoche, sino creerle a Dios. Si Dios dice que Él puede cambiar tu adversidad en bendición, es porque puede. Amén. Y no solo puede, lo va a hacer. Amén. Si Dios dice que Él puede cambiar tu enfermedad en sanidad y fuerza, Él lo va a hacer. Amén. Porque Él es Jehová Rofe, Amén. Jehová sanador. Amén. Si Dios te dice que nada te hará falta, aún en los momentos que estás desempleado, Él hará que nada te falte. Amén. Él hará que nada te falte. Sí, amén. Si Dios dice: espérame, espera mi tiempo, en su momento tú recibes el permiso de la acción diferida, o tú recibes la residencia, hablando de Beatriz y de Moisés y de Angélica allá en Galileo. Tranquilo, tranquilo. Dice un salmo: espera a Jehová y Él hará. No dice: espera en Jehová. Otra vez, hermanos, es importante entender las palabras escritas. Espera en Jehová, todos lo hacemos. Todos esperamos en Dios, ¿no es cierto? Amén. Pero ahí dice: espera a Jehová, que significa tranquilo, quieto, no te desesperes. Jehová tiene su tiempo para responder, pero siempre responde. Sí, amén. Pero siempre responde. Así que estad quietos y confiar y esperar. A veces lo que Dios quiere enseñarnos es paciencia. A veces somos muy desesperados. Y Dios quiere enseñarnos que seamos pacientes. Espera a Jehová. Dios no podía. Eliseo no podía, pero Dios pudo. Una de las cosas terribles es que nos olvidamos de algo. Es que antes de que nosotros podamos llenar con el aceite del Espíritu Santo a otras vidas, primero tenemos que dejar nosotros que el Espíritu Santo nos llene a nosotros.
Que el Espíritu nos controle a nosotros. Que el Espíritu sea el que controle nuestra vida. Eso es lo que significa la llenura del Espíritu Santo. Dejar al Espíritu Santo el control de nuestra vida. El control de nuestra vida. Jesús quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Allá en el Salmo 92, verso 10 dice así: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El mandato de Jesús en Efesios 18, la segunda parte, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y eso es para ustedes y para ustedes y para mí. Es un mandato de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. No es nada más conformarse con tener el Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu Santo corra por toda nuestra vida de tal manera que nos mueva hacia donde Dios quiere que vayamos. A veces nos distraemos por muchas cosas en nuestros días. Por ejemplo, ¿se acuerdan la ocasión en que Jesús fue a la casa de Lázaro? ¿Qué estaba haciendo María? ¿Quién sabe lo que estaba haciendo María en esa ocasión cuando fue Jesús a la casa de Lázaro allá en Lucas? Allá en Lucas capítulo 10, 38 al 42, ¿verdad? Él iba de camino, entró en una aldea y llegó a la casa de una mujer llamada María y le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta y su hermano se llamaba Lázaro. Jesús llegó a la casa y a veces es lo que hacen muchos de ustedes cuando un pastor les va a visitar. Se ponen a cocinar algo y a veces no saben que el pastor, pues a lo mejor sí lleva hambre, ¿verdad? Pero hambre de hablar con ustedes. ¿Qué hizo Marta? De inmediato corrió a la cocina, ¿verdad? A ver qué le preparaba al maestro para que el maestro comiera, porque tenía mucho tiempo de haber caminado y a lo mejor tenía hambre y sed. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Hermanos, hoy existen muchas distracciones para venir a los pies de Jesús para escuchar. ¿Qué de los iPhones? ¿Qué de los iPad? ¿Qué del Facebook? ¿Qué de YouTube? ¿Qué de tantas redes sociales que existen en las que se vive uno metido? Y menos busca la Biblia un rato para oír lo que Dios te quiere decir ese día y para decirle lo que tú le quieres decir ese día. Hay muchas distracciones hoy en día. Nos distraemos de miles de maneras. Yo uso el internet y Facebook con un solo propósito: compartir los mensajes que Dios me da. El mensaje al ratito va a salir en Facebook, en YouTube, en Google y en Twitter. Lo uso para compartir los devocionales diarios en Proverbios. Lo uso para compartir los mensajes de Apocalipsis de cada miércoles. A veces me dice mi familia: pero es que tú no te enteras de nada. Que yo entro a Facebook media hora, pongo todo lo que tengo que poner, veo ahí algunas cositas que tengo, me salgo y no vuelvo a entrar todo el día. A veces ya para la noche para ver qué hago. Y así no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que leer y estudiar. ¿Cuánto tiempo ocupas para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo ocupas para estar en internet, en el iPod, en el iPad? ¿Cuánto tiempo ocupas para relacionarte con Dios? Hermano, no es cierto que se ha perdido de la comunicación no solamente con Dios, sino entre los miembros de la familia. Antes se sentaba uno a platicar
o a ver una buena película ahí en la sala de la casa, abrazaditos. Y ahora está la tele ahí, y uno está con el iPad, otro está con el iPhone, el otro está con esto, el otro está con aquello. ¿Dónde está la reunión familiar? Where is the family reunion? What happened when you go to the restaurant? You be there, but no be there. Yo he visto mesas en restaurantes donde cada uno está con su teléfono ahí. Viene el mesero, le piden y parecen guabotes. Como si fueras solo a comer al restaurante. Si no tenemos tiempo para comunicarnos en nosotros, menos tenemos tiempo para hablarle a Dios. Es absurdo en lo que hemos caído en la actualidad. Termino. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la medida de tu fe? Puedes venir en este momento a arrodillarte en el altar y a decirle: Señor, la medida de mi fe es que yo tengo una aplicación para la acción diferida. No la he recibido, pero vengo aquí, Señor, a decirte, como la esposa del coach, cuando le dieron el examen equivocado. Ella fue a hacerse un examen porque pensaba que estaba embarazada, y cuando fue por el resultado le dieron exámenes equivocados, no eran los de ella, y le dieron la fatal noticia que no estaba embarazada. Salió en su carro y dijo: tú sigues siendo Dios y yo te sigo amando. No le importó el resultado negativo. Cuando ya se estaba moviendo en su troca o en su camioneta, salieron corriendo porque se habían dado cuenta que se habían equivocado de los análisis, para decirle: sí estás embarazada. ¿Qué sucede cuando alguien se equivoca en algo? Nos frustramos, nos olvidamos de Dios. Ven hoy a decirle a Dios, simplemente: Dios, tú sigues siendo Dios y yo te sigo amando, aunque parece que no tengo lo que te he pedido. ¿Quién se atreve a venir? Se lo vas a decir tú, no yo. Tú eres el que vas a venir aquí y le vas a decir: Señor, por tiempo te he pedido esto, no lo tengo, tú sigues siendo mi Dios, yo te sigo amando a pesar de que no lo tengo. Javi.